El tema que nos ocupa se titula Cultura Global. Para poder comprender medianamente este concepto, antes que nada debemos entender el significado de las palabras globalización y cultura. ¿Qué entendemos por globalización? Encontramos para estas 5 significados diferentes, siendo los 4 primeros un tanto redundantes, mientras que el último nos resulta interesante como para ser tenido en cuenta. Veamos los 4 primeros. Considera que la globalización es equivalente a internacionalización, pero la idea de la existencia de relaciones internacionales es bastante antigua, por lo que no aporta nada nuevo. Universalización, o sea, todo lo que tiene vigencia mundial, como el automóvil, el calendario gregoriano, los derechos humanos, etc. Es decir, que tampoco aporta nada novedoso a lo que ya viene dándose desde hace rato. Liberalización, dada como la supresión gradual de las barreras y restricciones, algo que ya viene dándose como los tratados de libre comercio o libre mercado. Occidentalización, al estilo estadounidense, con los ingredientes característicos de capitalismo, racionalismo, industrialismo, burocratismo, etc. Todo esto puede ser llamado imperialismo o colonialismo, algo no muy nuevo que digamos. Y finalmente llegamos al último significado que aporta la idea de desterritorialización, desde las relaciones sociales a nivel mundial, por ejemplo, la movilidad de los capitales, las telecomunicaciones y los medios electrónicos de comunicación. Igualmente, cabe analizar que la globalización es siempre un proceso desigual y polarizado, que implica simultáneamente mecanismos de inclusión y exclusión, de integración y marginación, y de ahí la vigencia del esquema centro-periferia, para describir a este mundo presuntamente globalizado. ¿Qué entendemos por cultura? En el ámbito académico encontramos una definición de cultura como un repertorio de creencias, estilos, valores y símbolos. Pero hay que hacer inmediatamente una distinción entre formas interiorizadas y formas objetivizadas de la cultura. En otras palabras, distinguir entre formas simbólicas y estructuras mentales interiorizadas por un lado y símbolos objetivados bajo la forma de prácticas rituales y de objetos cotidianos, religiosos, artísticos, etc., por otro. Esto implica no concebir la cultura disociándola de los sujetos que la producen, ya que no hay sujeto sin cultura ni cultura sin sujeto. Es muy importante no olvidar este punto de vista cuando se comete el error de creer que la cultura son los objetos, los productos, las imágenes, artefactos, informaciones, etc. Porque beber Coca-Cola no convierte a un ruso en americano, ni comer sushi convierte a un americano en japonés. Hay un ingrediente identitario en la conformación de toda cultura. Esta importancia, dada a la identidad, hace referencia a las culturas particulares, en las que se toma a la cultura como sustrato de la vida, esto es, como la configuración compleja de creencias, normas, hábitos, representaciones y repertorios de acción elaborados por los miembros de un determinado grupo humano a lo largo de su historia por medio de un proceso de ensayos y errores, con el fin de dar sentido a su vida, de resolver sus problemas vitales y de potenciar sus habilidades. Esta concepción de cultura hace énfasis en su función diferenciadora, es particularista y particularizante, es elaborada por una sociedad para distinguirse de otra sociedad. Así entendida, la cultura puede ser estudiada en diferentes escalas, como áreas de civilización, como culturas nacionales, como culturas regionales y como cultura de clase. Lo más sorprendente es que cuando se habla de cultura global, las culturas particulares solo se mencionan para decir que están desapareciendo por obra de la globalización.
Se trata de una ilusión óptica o de una nueva forma de etnocentrismo que podría llamarse urbano-mediático, por el que se presume que todo el escenario de la cultura moderna está ocupado por una sola de sus especies, la que circula a través de los medios electrónicos de comunicación. Lo que no se dice o no se sabe es que de este modo se está escamoteando la cultura de 9/10 partes de la humanidad. Como contrapartida del concepto de culturas particulares, tenemos el concepto de industrias culturales, el cual se refiere al conjunto de productos culturales fabricados y reproducidos en serie gracias a tecnologías industriales y difundidos a escala mundial por medio de redes electrónicas de comunicación. Es lo que se denomina cultura de masas. Cabe aquí toda la gama de productos pertenecientes a la cultura registrada y por eso mismo reproducible, exportable y archivada en periódicos, libros, revistas, discos, películas, videos y otros medios electrónicos. Son las industrias culturales las que han entrado de lleno en la dinámica de la globalización en el sentido de la supraterritorialidad. En efecto, la circulación electrónica de los productos culturales manufacturados por las grandes compañías transnacionales escapan a la lógica de la distancia y de las fronteras territoriales y muestran en su mayor parte la característica de la instantaneidad en tiempo real. Por eso, todos los problemas planteados por la globalización se inscriben en el espacio abierto entre culturas particulares e industrias culturales, entre lo local y lo global, entre la relación con el pasado y la innovación industrial. Por más que existan debates acerca de lo local y lo global, el futuro de las culturas autóctonas y la imposición de una cultura planetaria única, lo que se presenta como una cultura global, no es más que la cultura dominante de ciertas partes del globo a la que no todos los habitantes del globo tienen igual acceso. Lo que les interesa a las transnacionales es solo la cultura del consumo, la cultura como mercancía, la cultura como correlato del mercado, sin importar lo que los consumidores hagan con ella después de su adquisición. Hay aquí una paradoja, el tratamiento no cultural de la cultura. Pero entre las culturas particulares y las industrias culturales, ¿hay espacio para una cultura alternativa? Algunos hechos que expresan una cultura emergente alternativa. Nuestra aproximación a esta problemática es provisional y tiene su punto de partida en el análisis que realizaremos sobre la rebelión juvenil. Más allá de cualquier manifestación exterior o circunstancial, calamos en el hondo de la rebelión juvenil actual. Encontramos hechos que expresan un nuevo modo cultural reflejado en el deseo de vivir, que todos vivan y vivan en abundancia, el deseo de expresarse, que todos puedan hacer oír su voz, el deseo de ser libres, que todos puedan realizarse sin contrañimientos exteriores y la reivindicación del derecho a hacer su propia vida, que cada uno pueda asumir su propia decisión de lo que hará de su existencia. La novedad viene dada por la profundidad y forma con que se presentan, además del conjunto de valores que los sostienen. Todas estas manifestaciones, búsquedas expresadas con un tono crítico, creativo, diferencial y sensual, contienen lo básico de ciertas formas emergentes, de cultura viva, aunque haya otros signos contrarios o diferenciadas. Adviértase una vez más que consideramos la cultura como un modo de vida total y de realización, de creación, del presente y del futuro, y no con el alcance restringido de lo artístico o literario. ¿Qué entendemos por cultura global? Se ha dicho que está emergiendo una cultura global unificada, por la que las culturas particulares son barridas del escenario sin mayor trámite. Pero esta visión responde a una ilusión por la que se confunde las industrias de la cultura con la cultura como tal. Afortunadamente, las culturas particulares perduran
y siguen gozando de buena salud. En realidad, solo se puede hablar de la globalización de ciertos mercados llamados de bienes culturales, como son el cine, audiovisuales, discos, prensa, revistas, etc. Por eso, comparada con la globalización económica y financiera, la de la cultura se presenta como una globalización débil, que ni siquiera puede generar sujetos que interpreten el mundo de manera similar y que, por lo mismo, se configuren como identidades globales. Más aún, se puede decir que la globalización de la cultura es una expresión impropia y abusiva, ya que los bienes culturales industrializados y comercializados no se difunden por el planeta de modo igualitario y general. O dicho de otro modo, la cultura industrial, en sentido amplio, está desigualmente repartida en el mundo, tanto desde el punto de vista de su producción como de su recepción. Lo que se advierte, en realidad, es un intercambio intensivo y privilegiado de mercancías culturales entre los países de una tríada: Estados Unidos, Europa y Japón. Por esa razón, muchos prefieren hablar de una triadización más que de globalización. Para nuestra suerte, la cultura sigue funcionando como operadora de diferencias, porque su riqueza radica precisamente en su diversidad.